impuestos de circulación más caros de toda la provincia, una plusvalía que no es merecedora de ser de las más pequeñas, y todo ello acompañado y maquillado con la inflación galopante que tenemos, es lo que hace que el bolsillo del beleño cada vez se encuentre más perjudicado, ¿no? El Partido Popular hace más bien poco para ayudar a los vecinos y a los empresarios y a los autónomos, cuando en su campaña electoral, mentiras todas, nos decía que ellos eran el partido en el que en su ADN se encontraba la bajada de impuestos y que el dinero tenía que estar en el bolsillo de los beleños y no en el bolsillo del Estado, de la autonomía ni del ayuntamiento. Bueno, nos encontramos pues ese discurso cambiante que tiene el Partido Popular en función de la posición y en el territorio en el que se encuentre. Bueno, en todo caso, el tema de la tasa de residuos, aunque es verdad que el gobierno de España te obliga a implantarla, ciertamente luego pues, se pueden hacer trucos. Si se daba por hecho que, bueno, que el servicio estaba incluido en el pago del IBI, aunque no estuviera desglosado como tal, bueno, se puede bajar el IBI para equilibrar la entrada de esa tasa de basura. En todo caso, no habría problema. Correcto, asimismo es como se lo recriminamos al señor alcalde, que si tiene que implantar esta tasa de residuos, vuelvo a decir que nosotros desde Vox estamos completamente en contra cuando se votó en el Parlamento Europeo, pero ya que hay que implantarla, porque en Europa estamos para lo bueno y para lo malo, pues entonces busque usted alternativas. ¿Qué alternativas son? Pues indudablemente la reducción de la base imponible del IBI para que los vecinos paguen menos, ¿no? Y eso lo han hecho muchos municipios donde gobierna el Partido Popular, Linares, el Rincón de la Victoria, en Málaga se está estudiando, incluso creo que se ha llegado a El reducir Rincón de la algo. Victoria creo que no está tan claro. Están estudiándolo, están en estudio de querer cambiar el recibo, o eso es las informaciones que nosotros teníamos, ¿no? Linares lo va a hacer seguro. Y en Málaga entiendo yo que también estaban en proceso de estudio, ¿no? Sí, están en ello, pero de momento al introducir la tasa, bueno, pues hasta que no se produzca esa rebaja, no sé si habrá una recaudación extra o no. Seguramente le vendrá, nos la darán por otro lado, ¿no? Porque al final los ayuntamientos son grandes recaudadores de impuestos y desean también recaudar más dinero para poder financiarse. Pero oiga, también no solo eso, también nos encontramos con alcaldes valientes como el alcalde de Torrós, Óscar Medina, del Partido Popular, a pesar de esas diferencias abismales que nos encontramos entre él y yo, el del Partido Popular y yo de Vox, y además con esa posición tan certera que hace mi compañero en Torrós, el señor Fernando Jiménez, pues tengo que aplaudir que él haya sido un alcalde valiente porque se ha negado a aplicar el tasazo. Allí en Torrós se paga tasa de basura, pero se paga una cantidad prácticamente irrisoria y no quiere incrementarla a partir de esa tasa de residuos que viene impuesta por Europa. Y ha sido un alcalde valiente porque dice que no la va a implantar y va a esperar sentado a que vengan esas amenazas por parte de Europa, del gobierno de la nación y de la autonomía, quitándole las subvenciones. Él va a esperar allí y va a llegar hasta los últimos extremos legales y jurídicos para no implantar esa tasa. Pues eso podía haberlo hecho nuestro alcalde, pero nuestro alcalde no es un hombre valiente, es un hombre que se va a encontrar con 7,5 millones de euros pues para que continúe la fiesta que existe en el Ayuntamiento de Vélez Málaga, que recordemos, y palabras que vienen dadas por nuestro alcalde, tienen uno de los presupuestos, el presupuesto más grande de toda la historia de Vélez Málaga y uno de los más grandes de la provincia, 130 millones de euros, ¿no? Bueno, pues en todo caso, es verdad que el Ayuntamiento de Vélez Málaga podría haber, en fin, reducido el IBI, pero claro, en un plan de ajuste es complicado, ¿no? Es complicado que lo puedas hacer. Pues es verdad que puedes reducir los gastos y tal, pero bueno. Mire, el plan de ajuste, que para poner a los radioyentes en el contexto, fue una imposición por parte del Gobierno de la Nación porque Vélez Málaga había superado el periodo medio de pago por muchísimos días. Sabemos que son 30 días el periodo medio de pago que tienen que hacer las administraciones públicas frente a sus proveedores, y Vélez Málaga la superaba casi por 4 veces más, ¿no? Debíamos 13 millones de euros, ¿no? Con facturas que incluso superaban los 2 años de demora en su pago, ¿no? Entonces el Gobierno de la Nación nos impuso, pagó esta factura
desde el Gobierno de la Nación, y el Gobierno de la Nación nos impuso un plan de ajuste pues para pagar esta financiación. Esto era una deuda comercial que al final se ha convertido en una deuda financiera, en la cual nuestro principal acreedor va a ser lo que es el Gobierno de la Nación. Vale. Y este plan de ajuste impuesto por el Gobierno de la Nación lo que nos decía es cómo van ustedes a equilibrar las cuentas. Es decir, que tienen ustedes que buscar un equilibrio dentro de esa balanza de ingresos y de gastos. Y el Partido Popular lo hizo por el lado fácil. ¿Cuál es el lado fácil? Los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Los impuestos y las tasas. En vez de por los gastos, ¿cuáles son los gastos que un ayuntamiento puede gestionar? Oiga, pues el gasto de personal. Nosotros tenemos un 60% de gasto de personal en el Ayuntamiento de Vélez, Málaga. Increíble. Se han amortizado solo 5 plazas de personas que se han jubilado. Y ahora el señor Lupiáñez va a meternos, que ya ha metido una de ellas, 3 puestos directivos por libre designación. El director general, que con un sueldo bruto anual de más de 100.000 euros, un puesto que el anterior director general renunció al puesto y queda por cubrir, y quiere cubrir el alcalde. La de coordinador de presidencia, que ya la ha cubierto el alcalde, un funcionario de la casa por libre designación, 100.000 euros anuales, y ahora quiere cubrir otra plaza según exigencias de su jefa, la señora Patricia Navarro, la verdadera alcaldesa de Vélez, Málaga, recordemos, porque le ha venido una imposición desde la Delegación de Gobierno de Andalucía, donde gobierna nuestra queridísima señora Patricia Navarro, y le impone que se incorpore al Ayuntamiento de Vélez, Málaga, el técnico de apoyo a la Junta de Gobierno local. También otro nada despreciable, 100.000 euros brutos al año. Más de 300.000 euros en puestos directivos en un ayuntamiento que está intervenido y en un momento en el que el Ayuntamiento de Vélez, Málaga, no puede asumir más gastos y más gastos de personal. Vuelvo a insistir que el Ayuntamiento de Vélez, Málaga, tiene más de casi un 60% en gasto de personal. De esta manera es imposible que un ayuntamiento funcione. Bueno, pues en todo caso dejamos esa parte, digamos, impositiva, esa parte de impuestos, y vamos a hablar también pues, de otras cuestiones que se trataron en el Pleno, y en todo caso, bueno, pues esa ampliación del Consejo Social de la ciudad que proponíais, y en todo caso, pues que se pudiera incluir también incluso a los ecologistas, si no recuerdo mal. Sí, fíjese, desde Vox, ese partido de ultraderecha, ese partido que está en contra de la Agenda 2030, de la política de sostenibilidad, que no creemos en el cambio climático, pues yo también dije que tenía que participar en ese Consejo Social. Yo quiero escuchar a esta gente, algo tendrán que decir pues las asociaciones ecologistas. Y ya no solo las asociaciones ecologistas, sino también la principal asociación en la que promueve lo que es la cultura y la promoción patrimonial e histórica de nuestro municipio, que es la Sociedad de Amigos de la Cultura, ¿no? En la que ideológicamente nos separa una distancia bastante considerable. Y luego en un municipio en la que tenemos más de 400 kilómetros de carriles, 22 kilómetros de costa, con 12 núcleos de población, ¿qué es lo que quería que se incorporase en el Consejo Social de la ciudad? Pues las asociaciones de vecinos que integran todos estos municipios. Yo creo que es lo más lógico y normal. ¿Sabe usted cuántas asociaciones de vecinos se integran en el Consejo Social? Solo 2, que efectivamente siempre van, pero son 2 que engloban el centro histórico de Vélez, Málaga. Vélez, Málaga no es solo Vélez, Málaga, es Vélez, Málaga, Torre del Mar, El Trapiche, Chilche, Benajarafe, etcétera. Un compendio núcleo de población periférico a los núcleos principales, Vélez, Málaga y Torre del Mar, que no tienen ningún tipo de representación dentro de ese Consejo Social, ¿no? Entonces, yo creo que es imperativo que ese Consejo Social se llene de vida y se llene de voces que engloben la totalidad del territorio y la totalidad de los vecinos. Y además, sobre todo, porque es muy triste cuando va a un Consejo Social de la ciudad, te citan y allí aparecen 15 personas. De las 15 personas, 8 somos políticos y los funcionarios respectivos. Y el resto de las personas, escasamente 7 personas, son las personas que van porque le han convocado de las distintas asociaciones o organismos o colectivos que el ayuntamiento llama para que vayan a ese Consejo Social. ¿Usted cree que de esa manera se va a ver representada la totalidad de pareceres que existen en nuestro municipio? Pues no. Y el señor Lupiáñez, ayer haciendo arte de magia, comentó que es que la moción debería de haberse preparado más, que debería de haberse argumentado. Bueno, señor Lupiáñez, yo soy un humilde concejal, solo somos ahora mismo un solo miembro,
si usted quiere que esto salga adelante, usted tiene técnicos jurídicos para hacer el reglamento y que esto se cambie. Lo que no existe es voluntad política por parte del Partido Popular para escuchar otras voces que pueden o no pueden ser disconformes con la suya, pero por lo menos escucharla y conocer el verdadero sentir de todos los vecinos en Belén Málaga. En todo caso, una moción al final no es cuando se aprueba, no es vinculante, y en todo caso la operativa técnica ya depende pues, del ayuntamiento, sus técnicos y entiendo que de la alcaldía, pero bueno, en todo caso yo creo que es algo que seguramente sea reconducible, porque en todo caso, si no, al final parece que bueno, solamente van a ese consejo social de la ciudad, solamente van pues bueno, pues los que interesa que vayan, y al final tiene que estar representadas distintas sensibilidades, efectivamente, distintos modos de parecer, distintas formas de pensar, ¿no? Tiene que haber pluralidad en ese sentido, igual que esta cadena, por ejemplo, también trae a personas que son de izquierdas y no pasa nada. Pues fíjese qué peculiar, qué curioso, puede llamar poderosamente la atención a muchos de nuestros radioyentes que una persona de Vox, que un concejal pues quiera conocer el parecer pues de todas las personas que sean incluso hasta discordantes con el discurso que tenemos desde nuestro partido. Bueno, ¿no? Es que esas asociaciones, por ejemplo, si fuéramos puntualizáramos, ¿no?, directamente sobre GENA Ecologistas en Acción, bueno, pues a lo mejor detectan alguna anomalía en algún río, y eso a lo mejor no es tan ideológico y es algo en lo que puede estar de acuerdo todo el mundo. Al final, para eso están las asociaciones, para eso están los concejales en los municipios, están para detectar problemas. Entonces, además, que estén representados para poder transmitir sus preocupaciones, luego ya, bueno, se estarán más o menos de acuerdo en la solución a adoptar. Bueno, pues no es, desde luego, en mi opinión, no es negativo. Pero yo creo que en un municipio, sobre todo cuando nos encontramos un municipio como Vélez Málaga, el tema ideológico queda siempre a un lado. Yo creo que cualquier compañero de la corporación, sea de la ideología que sea, lo que desea es pues el bien de su pueblo, bueno, y por eso incluso nosotros votamos mociones que vienen dadas por el Partido Socialista. Pues, oye, que si son buenas para el pueblo, yo las voto. Y el Partido Socialista incluso me vota mociones que yo llevo al Pleno, que entiendo que recoge todas las necesidades del municipio y la totalidad de los vecinos. Entonces ahí no hay una componente ideológica. Indudablemente, cuando ya nos encontramos mociones que son instar al Gobierno de la Nación o a la Junta de Andalucía y tienen su alto componente ideológico, ahí no que les quepa duda a todos los simpatizantes y afiliados a mi partido que la lucha cultural que yo mantengo en el ayuntamiento se mantiene firme y permanente y de manera contundente frente a esa agenda globalista, la agenda de 2030 y esos delirios climáticos y delirios fanáticos que tiene pues la izquierda en España, ¿no? Para finalizar, precisamente hablando de esa agenda 2030, bueno, es lo que sí se vio aprobada fue la moción que presentasteis desde vuestro grupo Vox, relativa pues a mostrar el rechazo en torno al acuerdo de Mercosur, entre el Mercosur y la Unión Europea, para importar productos pues de países hispanoamericanos, que bueno, que vendrán efectivamente en condiciones diferentes a las que se exigen, digamos, a los agricultores nacionales, y bueno, en todo caso perjudicando con competencia desleal a esos pequeños y medianos agricultores que ven que claro, que se les exige mucho, pero lo de fuera poco. Correcto, bueno, y además se pone en peligro la seguridad alimentaria. Claro, correcto. Y si además haces daño al campo español, la soberanía alimentaria también puede correr riesgo. El acuerdo de Mercosur es un grave peligro para la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias españolas, para el sector primario español, porque recordemos que se van a invadir de productos agrícolas y ganaderos procedentes desde Sudamérica principalmente, Europa, unos productos que no tienen la debida garantía sanitaria, ni tienen tienen esa cantidad de plaguicidas y de productos que se incorporan a estos elementos agrícolas y ganaderos que desde la Unión Europea no es posible que lo hagamos nosotros en nuestro país. Los productos españoles, los productos europeos tienen una trazabilidad conocida desde el origen, y los productos de Mercosur, incluso productos que son del Magreb, desconocemos la trazabilidad de estos
de todos estos productos. Es decir, que al final es una competencia completamente desleal. Los costes laborales que sabemos que existen tanto en el Magreb como en los países que componen Mercosur son bastante inferiores a los nuestros, y al final lo que vamos a tener son productos de peor calidad, comeremos peor e incluso mucho más caro, ¿no? En esta moción el Partido Socialista, me sorprende, votó en contra. Votó en contra cuando en el municipio que se encuentra a nuestro lado, en Torró, esta moción, que la llevaba Izquierda Unida, la aprobó por unanimidad con el apoyo favorable del Partido Socialista, en la cual recordemos que la portavoz de ese partido es una diputada nacional, María Nieves Ramírez. Y la aprobaron estando a favor. Y en Vélez Málaga la votaron completamente en contra. Bueno, pues una de las cosas que nos encontramos de los dos grandes partidos, ¿no? Del gran problema del bipartidismo, que tienen un discurso en Europa, otro discurso en Madrid y otro completamente distinto pues en los municipios. Afortunadamente el Partido Popular votó a favor. Y me alegra cuando en el Senado ha votado en contra. La verdad que es que el Partido Popular no logro comprender cómo tiene ese arte para cambiar el voto en función de donde se encuentren. Creo que te produce desconcierto. Esta moción la aprueban en Vélez Málaga, la han aprobado en Torró, la han aprobado en Valladolid, en distintos municipios. Claro, donde podemos decir que el vecino se encuentra mucho más cercano al político, pero luego cuando de verdad tienen que llevarlo a las entidades supramunicipales como es el Senado para ratificar ese acuerdo, votan en contra. Vamos, no, de verdad, es peculiar, paradójico, llama poderosamente la atención, y yo quiero que esto nuestros radioyentes lo sepan. El Partido Popular no es un partido fiable. No tienen un discurso unificado a lo largo de todo el territorio nacional. En cambio, Vox tenemos el mismo discurso, lo tenemos en Barcelona, que en Melilla, que en Málaga. Pues lo dejamos con esas impresiones, Javier. Agradecerte mucho que hayas venido hasta aquí, hasta nuestro estudio, para esta entrevista directamente, sin entrar por teléfono, que es más enriquecedora, más en todo caso dinámica. Y bueno, pues nada, te tendremos por aquí próximamente otra vez, si así lo deseas. Muchísimas gracias, y aquí me tendréis, e intentaré pues buscar siempre lo mejor para los vecinos de Vélez Málaga. Muchísimas gracias. Muy bien, pues lo dejamos aquí con Javier Herreros, y vamos a esperar a que entre a continuación a nuestro estudio Francis Garrido, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Torremolinos. Con él vamos a estar hablando también de asuntos de la actualidad de ese municipio de la Costa del Sol. Y bueno, pues ya digo, ya lo tenemos entrando por la puerta. Le vamos a preguntar acerca de una moción que llevaron al último pleno del Ayuntamiento de Torremolinos. Y en todo caso, bueno, pues estamos esperando a que tome el micro, y él nos va a contar por qué motivo le dieron para no aprobar una moción que presentaron acerca de la llegada del metro, de ampliar la línea 2 del metro hasta Torremolinos. Así es que, bueno, pues muy buenas tardes, Francis, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, Enrique. Pues nada, aquí estamos haciendo una visita y conociendo vuestras instalaciones, que no teníamos el gusto de conocerlas. Nosotros agradecidos de que hayas venido hasta aquí y bueno, pues en todo caso nos gustaría comentar contigo esa cuestión, esa propuesta que tenéis desde Vox, ¿no? Para, en fin, mejorar en todo caso la movilidad, ¿no? Digamos, entre el municipio de Torremolinos y de Málaga, que en su día además perteneció a Málaga capital, ¿no? En todo caso, Torremolinos, así que, bueno, pues no es descabellado pedir una ampliación del metro. Es verdad que eso es un dineral, como todo este tipo de inversiones, pero, bueno, según me consta, el Partido Popular alegaba que no aprobaban esa moción porque, bueno, ya estaba el Cercanías, que lo que había que hacer era mejorarlo, lo cual es cierto. El Cercanías que va hasta Fuengirola es de los más rentables de España, si no el que más, y sin embargo no recibe a lo mejor las inversiones oportunas para su mantenimiento, frecuencia, etcétera, para que no vaya hasta arriba, que ese es el problema. Sí, totalmente. Esto es, bueno, como tú bien dices, una propuesta que hicimos
en el pleno del pasado jueves, que bueno, pues que nos encontramos con el voto negativo de toda la corporación. Nosotros, hombre, entendemos que es una propuesta que económicamente y técnicamente tiene su complejidad, ¿no? Pues, pero nosotros ponemos una balanza lo que es los beneficios que serían para los torremolinenses, y no solo para los torremolinenses, también para los malagueños. Y el acceso que tendrían los torremolinenses a infraestructura que desconocemos, perdón, que no tenemos, ¿no? Como por ejemplo los hospitales, la universidad, en fin, para nuestros jóvenes, los puestos de trabajo. Pero como bien dices, pues nos encontramos con la negativa primero del Partido Socialista, cosa que nos sorprendió un poco porque quizás fue el más claro de todos, porque directamente nos dijo la señora Tocón, la portavoz del Partido Socialista, que no pensaba aprobar nada que presentara Vox. Entonces, eso ya nos está diciendo la prioridad que tienen para los vecinos de Torremolinos, ¿no? Bueno, en todo caso, sectarismo ideológico, porque al final, si un grupo, en fin, propone algo que es bueno para esa ciudad, en todo caso, da igual la ideología que tenga. Si además estamos hablando de política municipal, que efectivamente no es tan ideológica, exacto, se supone bueno, que en este sentido todos los grupos deben ir a una. Claro, pues nosotros no hemos tenido ningún reparo en apoyar mociones que ha presentado el Partido Socialista o incluso Izquierda Unida, porque hemos visto que eran perfectamente positivas para los ciudadanos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Cada uno tiene sus prioridades, ¿no? Y el Partido Popular, pues también, la verdad es que nos sorprendió. Bueno, más que sorprender, nos defraudó un poco. Nos defraudó porque no pensábamos que se negaran a una propuesta como esta, que es a futuro, ¿eh? Que conste que esto no es una medida que se pueda plantear a corto ni a medio plazo. Es una medida para futuro, pero que es muy interesante para el desarrollo de Torremolinos y de toda la provincia. Y como bien dice, la justificación fue que ya teníamos el cercanía y que había que apoyar la mejora del cercanías. Se han presentado mociones por el Partido Popular para mejorar el cercanías y nosotros lo hemos apoyado porque entendemos que es necesario. Pero no entendemos que sea incompatible una cosa con otra. Estamos hablando de vías de comunicación totalmente distintas y que no tienen nada que ver. Al contrario, se pueden apoyar una en la otra, porque actualmente el cercanías va saturado. Los que usamos el cercanía habitualmente podemos comprobar como hay veces que tenemos que dejar pasar el tren porque es que no cabe nadie, ¿no? Entonces... Eso en Madrid alguna vez pasa, ¿eh? Sí, pues aquí no estamos acostumbrados. No, aquí es verdad que no estamos ni acostumbrados a hacer cola, ni estamos acostumbrados a los atascos, es verdad, ¿eh? Sí, sí. No digo que haya que normalizarlo, por Dios. No, pero te supone un problema porque si tú tienes establecido un periodo de desplazamiento, un horario para cumplir con tus obligaciones, pues ya te trastoca todo cuando te encuentras en una situación así. En Madrid lo que te dirían es levántate a las 6 de la mañana. Es muy duro, ¿eh? Sí, efectivamente. Pero aquí ya nos levantamos, los usuarios del metro ya se levantan a las 6 de la mañana, del cercanías para poder llegar a sus puestos. No les queda otra. No. Entonces, además no se pueden fiar porque también hay averías, con lo cual, por falta de mantenimiento, falta de inversión. Sí. En todo Entonces, caso, sería una alternativa al transporte que hoy en día contamos, que afortunadamente contamos, en peor condiciones, pero sería una alternativa más. Y entonces nos ha defraudado un poco el Partido Popular en ese sentido de que no tenga esa mira de futuro para los vecinos de Torremolinos. Quizá el Partido Popular lo que argumentará es que quizá es redundante, ¿no? Tener un metro y un cercanías cuando ya tienes un cercanías. No sé, desde el punto de vista, vamos a decir, geográfico, cómo el metro podría, digamos, a ver si lo explico. A ver si de alguna manera el metro pudiera aportar un extra en lo que es a la hora de hacer paradas distintas, a lo mejor. No sé, ahí a lo mejor estaría la clave, porque si para más o menos por el mismo sitio es un poco redundante, ciertamente. No, estamos hablando de tener un acceso directo a los torremolinenses a infraestructura que no tenemos. Eso no te lo aporta el cercanías. Cercanías te dejan en el centro de Madrid y ahora ya tú pues prácticamente te buscas las opciones de combinaciones para llegar al punto en cuestión. El metro te facilita eso, es acceso directo.
directo a puntos estratégicos que realmente es del interés. Y bueno, y vuelvo a Málaga. Málaga también es positivo. ¿Cuántos miles de personas trabajan en Torremolinos que son residentes en Málaga? Ciertamente, sí. Y bueno, claro, las paradas de cercanías no están en todos lados. No están en todos. Son un número de paradas, digamos, por algún barrio, por alguna zona, por algún distrito, pero es verdad que no son demasiadas. Y es cierto que conectar a lo mejor cuesta. Bueno, habría que darle una vuelta al tema, sí. Es que, vuelvo a insistir, esto es una propuesta a futuro, Enrique. No es a corto ni a medio plazo, es a futuro. Y tenemos que tener en cuenta que las poblaciones crecen, se urbanizan los territorios, crecen por todos lados. Vemos como Málaga crece, sobre todo la zona oeste está creciendo de forma exponencial. Francis, te voy a decir que me hables por el otro micro, porque le has dado un golpecito y parece que se ha enfadado. Se ha enfadado. Se ha enfadado el micro. A veces pasa. Bueno, pues como me ibas diciendo, como te iba diciendo, pues son medidas a largo plazo. Nosotros echamos en falta, por parte de las políticas tradicionales del bipartidismo, echamos en falta medidas a futuro. Planificación estratégica. Sí. Bueno, eso es algo popular en España, ya lo sabes tú. Por eso no somos alemanes. No, pero estamos acostumbrados a ir cuando ya hay un problema, poner un parche y otro parche. Y no enfocar las cosas a futuro. Es algo endémico. Sí, viene pasando de toda la historia. Pensamos que debería ir cambiando, porque si no encontramos problemas, no solo como este del transporte, sino también lo estamos viendo con el problema del agua, el problema de la vivienda. No se ha hecho planificaciones a largo plazo y nos encontramos el problema que luego hay que tapar de forma rápida y mal. Sí, en todo caso, ya digo, es un tema complejo, todo lo que sea ampliar el metro, pero bueno, desde luego, por lo menos para tenerlo en cuenta, sí. Tendría que haber a lo mejor debate en torno a ello. Claro. De hecho, por ejemplo, otra cosa buena sería, por ejemplo, ampliar el metro a Rincón, ¿no? El metro a Rincón, que no tienen cercanías, pues vendría al pelo para descongestionar ese acceso a las 7. Claro, han hecho lo que hemos pedido nosotros, pedir un informe de viabilidad, nada más. O sea, es que tampoco hemos pedido que se ponga se ponga ya. Simplemente un informe a la Junta de viabilidad. De viabilidad y bueno, y ver pues a lo mejor qué puntos estratégicos se puede parar y demás, sería lo lógico, ¿no? Sí. Hablarlo en todo caso. No se pierde nada por hablarlo, está claro. Bueno, si te parece, vamos a hablar de otro asunto, un asunto más espinoso, relativo pues a esas familias del barrio del Calvario, en Torremolinos, que bueno, viven en viviendas de la Sareb, que depende del gobierno central, y que bueno, pues se iban a vender, y claro, todas estas familias se quedan sin hogar. Sí. Y estos no son ocupas. No. Estamos hablando son familias vulnerables. Sí, estamos hablando de una situación que es triste, porque son unas personas que el único delito que han cometido ha sido de pagar un alquiler para tener una vivienda y vivir en paz con su familia. O sea, y ahora se ven en la calle por unas circunstancias que ellos no han tenido ni siquiera conocimiento, porque el juzgado ni siquiera ha tenido a bien comunicarle, y eso que la sentencia venía, pero ni siquiera le ha comunicado la sentencia como tenía que ser, ¿no? Entonces, concretamente 40 familias, nada más y nada menos, que están en esta situación, claro. Y parece ser que, bueno, de momento lo han podido campear, ¿no? Desde la Sareb han dicho que, bueno, que se va, en fin, se va a bloquear, ¿no? Ese traspaso, sí. Pero de 30 de las 40, si no me equivoco. Sí, hablamos de más de 120 personas, concretamente 39 viviendas. De esas 39 viviendas, 29 se ha podido paralizar de momento el desahucio. Según esto es toda información que nos traslada la alcaldesa y el equipo de gobierno.
se ha conseguido paralizar el desahucio, pero hay 10 viviendas que ya se habían cedido a terceros, entonces eso tiene un problema. De todas formas, según nos comunican, están en conversaciones con la Sareb para darle solución a estas 10 personas, ¿no? Nosotros en su día presentamos una moción en la que, aparte de pedir a la Sareb y estas cosas, pues pedíamos también al Ayuntamiento de Torremolinos que si la Sareb no se hacía responsable, pues que el ayuntamiento facilitara una solución habitacional digna para estas personas, ¿no? Bueno, la alcaldesa pues hizo unas declaraciones que nos acusaba de tener poco, de no estar a la altura, en fin. Aquí lo importante son las familias, ¿vale? Y que esta situación se solucione. Quiero aprovechar para recordar mañana, ¿vale? A las 10 de la mañana va a haber una concentración de estas familias en las puertas del ayuntamiento para pedir apoyo. Por lo tanto, desde aquí pues invito a los vecinos de Torremolinos a acudir y mostrar que están con estas familias, que no las vamos a dejar en la calle porque no tienen culpa de nada. Como bien ha dicho antes, han pagado su alquiler, no deben dinero a nadie y por lo tanto no son ocupas ni son gente que tenga que irse de su vivienda. Y en todo caso, bueno, decía el Ayuntamiento de Torremolinos que sí, que se comprometía a darles una solución habitacional. Pero claro, yo entiendo que los vecinos, hasta que no lo vean, hasta que no esté 100% claro, no se fían y por eso van a estar ahí presionando. Y es normal, yo haría lo mismo en su posición, haría exactamente lo mismo. Esperemos que en todo caso las instituciones estén a la altura de las circunstancias y no dejen en la calle pues a ninguna familia que haya estado más pagando honradamente su alquiler. Porque luego parece mentira, pero aquí al que pega la patada en la puerta ese no se le hace nada, no se le puede tocar, pero a quien paga sí. Por desgracia es así. Qué pena, de verdad, qué pena de país. A mí a veces me pone de mala leche, sinceramente, no puedo decirlo de otra manera. Pues Francis Garrido, concejal portavoz de Vox en Torremolinos, muchísimas gracias por venir aquí hasta el estudio